a todos y bienvenidos a este canal, La Palabra de Dios. Cuando mi Señor Jesucristo estaba siendo atacado espiritualmente por el diablo en el desierto, Él le dijo al diablo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los seres humanos tenemos un cuerpo físico que necesita comida para crecer fuerte y sanamente, pero también tenemos un cuerpo espiritual que necesita la comida adecuada para crecer fuerte y sanamente. Parte de este cuerpo espiritual que tenemos es la conciencia, que nos dice qué es lo correcto o lo incorrecto, el bien o el mal. Algo que es un misterio para muchos es el hecho de que todos los seres humanos desde que éramos niños hemos tenido la tendencia a hacer el mal, sea decir mentiras, tener envidias o pleitos, arrogancias, vanidades, odio, robos, lujurias u otra clase de pecado. Después de que Adán y Eva pecaron, su DNA cambió y de ahí en adelante entró la muerte al mundo. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo entró la muerte al mundo después del pecado de Adán y Eva, sino que todos los hijos de Adán y Eva y sus siguientes generaciones nacieron con tendencias inclinadas hacia la maldad. Esas tendencias continúan pasando de generación en generación, esclavizando a toda persona desde su niñez y haciéndola vivir en una cadena de sufrimiento. Mi Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, según la palabra de Dios, es la transgresión de la ley. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todos nosotros podemos darnos cuenta de que en este mundo existen muchas leyes. Tenemos la ley de la gravedad, la energía no se destruye, solo se transforma, toda forma de vida siempre proviene de vida, cada árbol da fruto de acuerdo a su propia semilla, cada animal nace de acuerdo a su propia especie, todos nacemos, envejecemos y luego morimos. Estas todas son leyes físicas y hay muchas más aún, pero aquel que diseñó todo lo que existe en este mundo físico también diseñó leyes espirituales. Sin ley no puede existir el orden, todo sería caos. Imagínense por un momento un país en el cual no existen leyes de ninguna clase. Seguramente pueden imaginarse que el índice criminal incrementaría significativamente, que las calles posiblemente estuvieran llenas de caos, el índice de accidentes automovilísticos incrementaría, hubiera muchos robos a mano armada, asesinatos, violaciones y verdaderamente el peligro inundaría dicho país. Seguramente nadie quisiera vivir en un país así. Aquí nos damos cuenta claramente que la existencia de la ley es una gran bendición, ya que está ahí para preservar el orden, la seguridad y el bienestar de nuestras vidas. Sin la ley existe el caos, ciertamente mucho dolor como en el ejemplo de ese país que no tiene ninguna ley. El pecado, según la palabra de Dios, es la infracción de la ley de Dios. Cometer pecado no solo nos causa dolor, sino que también nos deja presos, en una manera similar al quebrantamiento de una ley humana, como el robo, por ejemplo, o un asesinato. Estas leyes de Dios existen para nuestra protección y para nuestra libertad, de la misma manera en que las leyes físicas de nuestro país incrementan la seguridad y preservan nuestra libertad. ¿Qué debemos hacer para cumplir la ley de Dios? En una ocasión un maestro fariseo se le acercó a mi Señor Jesucristo para tentarlo y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los mandamientos de Dios se resumen en el amor hacia Dios y hacia los demás seres humanos. Su ley no es injusta o irrazonable. Si nosotros analizamos esas tendencias negativas que hemos tenido desde nuestra niñez, podemos darnos cuenta que ciertamente hemos cometido muchas infracciones a través de nuestras vidas y durante mucho tiempo sufrimos sin darnos cuenta del por qué. Al principio de este sermón les mencioné algunas de estas tendencias que hemos tenido. Recuerden que cada ser humano ha tenido diferentes tendencias negativas, no necesariamente todas las que mencioné, pero lo más probable es que algunas sí, o incluso otras que no he mencionado, ya que en realidad existen muchas. Es bastante importante ser honestos consigo mismos y mirar cuál es nuestra debilidad moral personal, para de esa manera lograr cambiarla, ya que si logramos cambiarla nos evitamos mucho dolor y sufrimiento en esta vida. En el pasado escuché un dicho que dice, no existe un mejor esclavo que aquel que siendo esclavo cree ser libre. Si no cometemos pecado podemos experimentar una verdadera libertad. Mi Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Analicemos rápidamente los pecados que mencioné al principio de este sermón para ver si son o no son falta de amor. Las mentiras, la envidia, los pleitos, arrogancias, vanidades, odio, robos y lujurias. Empecemos con la mentira.
A nosotros no nos gustaría que nos dijeran mentiras, por lo cual si decimos mentira estamos pecando, porque estamos haciendo al prójimo algo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Salmos capítulo 101, versículo 7 dice, No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. La arrogancia. La arrogancia es algo que pone a los demás por debajo de sí mismos, por lo cual es falta de amor hacia los demás. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. La envidia. La envidia es una especie de odio hacia otra persona por alguna bendición que dicha persona tiene. Es falta de amor. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice, El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Los pleitos. Los pleitos causan estrés, divisiones, amarguras y por ende una vez más son falta de amor. Existen pleitos de justa causa, pero estos no son a los que me refiero. Me refiero a aquellos pleitos que se generan por causas egocentristas, algo similar a lo que usualmente se ve en los bares. Es prudente evitar los pleitos lo más posible. Proverbios capítulo 20, versículo 3 dice, Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. La vanidad. La vanidad es darle mucha importancia a cosas superficiales que pasan con el tiempo, quitándole valor a las cosas que verdaderamente tienen valor. Creo que este pecado va más en contra de Dios que en contra de los demás, ya que la vanidad hace engrandecer el ego, haciendo de sí mismos algo vanamente superior y eso nos aleja de Dios. El primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero si la mente está solamente enfocada en sí mismo y en nada más, se comete infracción de la ley. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El odio. El odio hacia las demás personas claramente es falta de amor. Sin embargo, es bueno odiar el mal y amar el bien. Existe la justa indignación, la cual puede suceder a causa de ser víctima de un injusto maltrato. Esta justa indignación no es pecado, pero es importante no permitir que esa indignación se convierta en odio, porque el odio consume a la persona que lo tiene. Proverbios capítulo 29, versículo 22 dice, El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Los robos. Los robos también son falta de amor, ya que a nosotros no nos gustaría que nos robaran. De la misma manera no debemos robar a nadie. El robo no solo lo prohíbe las leyes humanas, Dios también lo prohíbe en su ley. Marcos capítulo 10, versículo 19 dice, Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y por último, las lujurias. Las lujurias son una especie de vanidad que quitan el valor a las cosas que verdaderamente valen e incrementan un deseo inapropiado por cosas externas que son vanas. El deseo y el amor son dos cosas distintas. Puede existir deseo habiendo amor, pero el deseo llamado lujuria es un deseo excesivo, usualmente hacia cosas que no llenan el alma. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los pecados que mencioné solo son unos pocos, existen muchísimos más. Recuerden que toda obra que proviene de algo que está opuesto al amor es pecado. Si nos autoanalizamos sinceramente podemos darnos cuenta que ciertamente hemos sido pecadores en esta tierra. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias para nosotros? Las buenas noticias las encontramos en el Nuevo Testamento. Estas buenas noticias son el nacimiento y sacrificio de mi Señor Jesucristo por nuestros pecados. Cristo Jesús vino a esta tierra en forma de hombre. Nunca cometió pecado, amó a los que lo odiaron, fue asesinado a sangre fría en la cruz y resucitó al tercer día para que todo aquel que crea en él tenga la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya que tenemos este don de Dios, es crucial despojarnos de cualquier tendencia negativa y acercarnos a Él de la mejor manera posible. Es importante alimentar nuestras almas con la palabra de Dios, ya que de esta manera podemos llevar una vida más sana, más abundante y podemos evitarnos muchos dolores. La palabra de Dios es amor porque Dios es amor. Para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y ser libres espiritualmente necesitamos tener el amor. Necesitamos caminar como Jesucristo caminó, sin hacerle daño a nadie, siendo obedientes a Dios, amándolo a Él y a nuestros semejantes. La primera carta de Juan capítulo 1 dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ciertamente no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No alimentemos solamente nuestro cuerpo descuidando así nuestro espíritu, pero alimentémonos de ese pan de vida que Dios nos da. Si hay alguna persona que escucha esto por primera vez y ha reflexionado con respecto a su naturaleza pecaminosa, le recomiendo que no ignore su conciencia. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recuerden que el pecado nos esclaviza y nos hace sufrir innecesariamente. Recuerden también y nunca se olviden que mi Señor Jesucristo los ama y Él ha muerto por cada uno de nosotros para librarnos de la muerte causada por el pecado. Es un don gratuito que Dios nos da en su amor y solo lo podemos recibir a través de la fe en mi Señor Jesucristo, por lo cual es importante acercarnos a Él con sinceridad y humildad para de esa manera lograr experimentar su poder en nuestras vidas a diario. La palabra de Dios es más que un libro, es poder puro. Es increíblemente importante que cada uno de nosotros tome el tiempo para leer la Biblia, ya que de esa manera podemos recibir conocimiento que Dios desea que todos tengamos para vivir una vida más abundante. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 6 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hoy en día existe mucha confusión con respecto a la palabra de Dios, ya que la mayoría de personas no toman el tiempo para leerla por sí mismas, sino que se limitan a escuchar sermones. Escuchar sermones no es algo malo, pero tampoco es suficiente, ya que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Él, y una manera en la cual nos podemos acercar a Él es a través de la lectura personal de su palabra. Otra manera de acercarnos a Él es la oración. La oración es como un teléfono celular que va directo a los oídos de Dios. Es supremamente importante mantener la comunicación directa con Dios, comentarle lo que tenemos en el corazón, dar gracias por nuestras bendiciones, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra salud. El hecho de que cada día que comienza es una oportunidad de mejorar y de comenzar de nuevo de una mejor manera que el día anterior que ya pasó. Con Dios cada día puede ser una nueva victoria en nuestras vidas personales. Es importante también pedirle ayuda cuando lo necesitamos o si estamos tristes o cualquier cosa negativa que pudiéramos estar sintiendo en nuestra alma, ya que Él no ignora a nadie que se acerca a Él con un corazón sincero o con un corazón partido. Si hay alguna persona atea escuchándome en el momento, me gustaría hacerle un reto amistoso. Háblele a Dios en nombre de mi Señor Jesucristo y coméntele su situación personal, la razón por la cual no cree en Él en el momento. Le aseguro que si lo hace con humildad, con respeto y con un corazón sincero, mi Dios de alguna u otra manera se manifestará en su vida. Ninguno de nosotros es perfecto, pero Dios nos ama en este mismo instante y Él desea que caminemos de una manera sana, como su Hijo Jesucristo caminó. Esto es un proceso constante. En mi experiencia personal no me ha sido posible cambiar todos mis aspectos negativos de la noche a la mañana, pero el hombre que soy el día de hoy es muy distinto al hombre que era hace años. Y hoy en día siento más paz, más bendiciones, más alegría, dones del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dicen, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios ciertamente está dispuesto a darnos estas bendiciones, pero nosotros no las podemos obtener si no cambiamos las tendencias negativas que nos alejan de Él. Todos tenemos libre albedrío y escogemos lo que queremos. Me gustaría invitarlos a que escojamos lo mejor de todo, a Cristo Jesús, Señor nuestro, el amor hecho carne, que comamos del pan de vida que Dios nos da y vivamos más abundantemente. Mi Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 9 a versículo 11, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Para tener a Jesucristo como nuestro pastor, debemos escoger personalmente ser una de sus ovejas. Recuerden que el amor no puede ser forzado. Él no se fuerza en la vida de nadie, pero Él está dispuesto y en todo momento Él tiene sus brazos abiertos para cualquiera que desee acercarse a Él y ser parte de su redil de ovejas. En el siguiente sermón les hablaré acerca de los mandamientos de Dios, la ley del amor, con profundidad para de esa manera ver las bendiciones que los mandamientos de Dios traen a aquellos que los cumplen. Por ahora les deseo que mi Señor Jesucristo los bendiga a todos. Si alguien desea aprender más acerca de la palabra de Dios, he creado dos blogs. Uno de ellos contiene evidencia bíblica y el otro contiene tesoros bíblicos hermosamente ilustrados. Comparto los enlaces en la descripción de este video y de cada video que sigue con la intención de bendecirlos a todos. Me despido momentáneamente. Hasta la próxima y que mi Señor Jesucristo los bendiga.